¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy vengo a contaros esas 6 cosas que me hubiera gustado saber antes de hacerme vegana. Así que si crees que puedo tener algo que te interese para contarte en este vídeo, quédate que empezamos ya de ya. Primero de todo decir, como aclaro en cada vídeo que hago sobre este tema, y cualquier persona que me conozca un poquito ya sabrá esto, estos vídeos nunca son con ánimo de hacer sentir a nadie mal, sino todo lo contrario. Yo, como siempre digo, mi objetivo es contar mi experiencia, contar por qué hago lo que hago y ayudar a aquellas personas que pues estén empezando o que estén un poco perdidas o que necesiten saber más cosas sobre este estilo de vida. Vale, vamos a ir al lío, vamos a ir directamente a hablar del tema. La primera cosa de todas que me hubiera gustado saber antes de hacerme vegana, sin duda alguna, es que iba a tener que armarme de paciencia, pero de toda la paciencia que os podáis imaginar, para explicar a todo el mundo por qué hago lo que hago. Es decir, yo rara vez he ido a un sitio en el que no tenga que explicar y además argumentar las razones de, no el por qué soy vegana, no por curiosidad, que a mí eso no me importa, pues lo típico de que te preguntan, ay, ¿cómo así? No sé qué, ¿y por qué lo has decidido? Perfectamente, igual que todos podemos preguntar dudas que tengamos sobre X cosa que hace una persona, pero es que los que seáis veganos y vegetarianos de hace tiempo sabréis que tenemos que estar de forma constante justificando el por qué somos veganos y escuchando cosas como las plantas también sienten dolor, cómete el jamón que es embutido, no es carne, venga, pero si el pescado no es un animal, cómete un trocito. ¿Por qué? ¿Por qué? Y quiero decir, si yo alguna vez en toda mi vida me hubiera sentado en una mesa a comer con alguien que se está comiendo un filete y yo le hubiera dicho, ¿pero qué haces comiéndote ese cadáver de un animal? Por favor, no, explícamelo ya. No, explícamelo ya. Cómete una lechuga que va a ser mucho mejor y nadie sufre. Si yo alguna vez hubiera hecho algo así, si yo alguna vez hubiera cuestionado y obligado a otra persona a hacer lo mismo que hago yo, entendería el tener que estar aceptando estas cosas. Pero es que yo soy una persona que nunca suele meterse en lo que hagan los demás, que yo valoro muchísimo mis principios y los cumplo conmigo misma para estar a gusto, y que sí, que los puedo contar, que los puedo transmitir para que la gente sepa lo que hago, por qué lo hago, y que igual incluso se sientan identificados y puedan llegar a hacerlo. Pero esta sensación constante de tener que estar explicando que las plantas no tienen un sistema nervioso desarrollado y no sufren como un animal, y llevar años siendo vegana o vegetariana y tener que estar todavía rechazando un trozo de jamón, yo es algo que ya he aceptado, pero que me hubiera gustado saber sin duda antes de hacerme vegana o vegetariana para poder armarme de paciencia e informarme antes, que esto es uno de los puntos importantes del vídeo de hoy. Además de para vosotros mismos y para vuestra salud, que vendrá en la segunda cosa que me hubiera gustado saber antes de hacerme vegana, es muy importante estar muy informados de qué efectos puede tener, de cómo estaremos o dejaremos de estar cuando lo hagamos, por el simple hecho de que de esa forma vas a tener una respuesta súper lineal y justificada en la que no tienes que entrar en discusiones o debates sobre lo que tú haces, porque vas a tener unos argumentos muy claros que los vas a exponer y ahí ya no hay quien entre. Y normalmente quien quiera entrar ahí será del típico grupo de personas que nunca tiene, si te das cuenta, este tipo de personas cumplen siempre un patrón, y es que nunca tiene unos argumentos para desmontar los tuyos, sino que simplemente por alguna razón que desconocemos casi que les molesta que tú no comas carne. Entonces, infórmate, ten una respuesta clara que dar para que puedas estar ante los demás seguro o segura de lo que estás haciendo y no haya quien te genere un debate sobre esto. El segundo punto, la segunda cosa que me hubiera gustado saber antes de hacerme vegana es que sí o sí tendría que suplementarme. Y con esto me refiero sobre todo y principalmente a la vitamina B12, aunque evidentemente cuando vayáis a haceros veganos o vegetarianos, mejor que consultéis con un médico, un nutricionista o alguien especializado en la salud en base a tu alimentación, que pueda deciros lo que os va a faltar, lo que vais a necesitar, etc. Pero a pesar de que yo nunca he tenido problema con esto porque empecé a informarme rápido, sí que es verdad que al principio pensaba que combinando distintos alimentos que vienen ya fortificados con esta vitamina, iba a poder suplirla. Y no, la respuesta es no. La respuesta es, la vitamina B12 hace falta suplementarla siempre. Y esto es otro de los puntos que pueden echarte por tierra a las personas que por alguna razón quieran meterse en que eres vegano o vegetariano, que es que sin comer animales te van a faltar vitaminas, nutrientes, proteínas, que por cierto ese es su hit, les encanta hablar de proteínas, como que son felices con ello. Pero lo curioso aquí es que los platos de carne que llegan a las mesas de las personas que se lo están comiendo y te están diciendo que te falta B12, no tienen la B12 de forma natural. Y esto es algo que se desconoce totalmente y que es muy importante saber, que es que la B12 no es de origen animal, es de origen bacteriano. Algunos animales pudieran tenerla si de verdad pastasen libremente a su aire,
aire y pudieran pues comer las hierbas y todo esto que nos da la tierra de forma natural con sus bacterias. Problema aquí, que no sé si habréis visto cualquier documento gráfico en el que se enseñe cómo están esos animales, pero esos animales no pastan. Esos animales toman piensos que están hechos para ellos, que no tienen nada de esto que se necesita para tener la B12, entonces lo que hacen es a ellos les suplementan la B12 en esas comidas. O sea, que lo mismo que estás haciendo tú como vegano o vegetariano, que es coger tu suplemento y tomártelo, lo hacen de una forma mucho más larga, que es coger al animal, darle la B12 para que la tenga en su organismo y después comértelo tú. Entonces yo, entre hacer un proceso largo como es darle a un animal la B12 para después comérmelo y obtener esa B12 que le han suplementado, pues prefiero suplementármela yo y fin de la historia. Entonces, básicamente la conclusión de este punto es que es muy importante saber qué cosas te van a faltar y no vas a poder obtener de otros alimentos, como es la B12, y consultar estas cosas siempre con un profesional. Hacerte tus análisis y en general mantenerte bien y cuidarte. La tercera de las cosas que me hubiera gustado saber antes de ser vegana y que me hubieran animado aún con más fuerza a serlo es lo que yo ya os comentaba en uno de mis anteriores vídeos hablando sobre el veganismo, que os los dejaré linkeados porque en ellos hablo de por qué yo soy vegana, de si creo que es difícil o no en la época en la que vivimos hoy en día, entonces bueno. Pero es básicamente que el ser vegano o vegetariano no solo ayuda a los animales, que es el motivo por el que yo en principio lo hice, sino que también ayuda muchísimo con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente. Entonces, para mí eso es algo súper importante, algo a lo que yo le doy mucha importancia en mi día a día y creo que todos deberíamos dársela porque no es una tontería y deberíamos cuidar mucho más el sitio en el que vivimos. Pero básicamente lo que es el pasto para el consumo de los animales, toda la industria de la ganadería, desde que nace un animal hasta que está en el plato de una persona, genera muchísimos de los gases de efecto invernadero, consume muchísima agua y otros recursos. Entonces, para mí el saber que dejar de consumir productos de origen animal iba a ayudar a esto me hizo sentir muy contenta y alegrarme aún más por haber tomado esta decisión. La cuarta cosa que me hubiera gustado saber antes de hacerme vegana es que yo iba a aprender a comer muchísimo mejor. Y esto es por el simple hecho de que yo creo que una vez das este paso y este cambio, eres muchísimo más consciente de qué tienes que comer, qué tiene cada alimento que te puede aportar cosas buenas a ti, qué tenía la carne que pudieras haber estado comiendo antes y qué alimentos tienen lo mismo para incluirlos en tu dieta. Entonces, por lo menos para mí fue un proceso de aprendizaje bastante grande en cuanto a entender qué cosas buenas me puede dar cada alimento. Y desde entonces yo cocino y como muchísimo más variado, disfruto muchísimo de la comida y me gusta tener la sensación de que yo misma sé equilibrar lo que estoy comiendo y lo que no, y que sé cuidarme. Entonces creo que eso es súper importante, seas vegano o no, el tener conciencia de lo que estás comiendo y en qué te puede ayudar o en qué te puede fastidiar, pues eso, que es algo que todos deberíamos más o menos manejar porque al final es una parte súper importante de nuestra salud y nosotros mismos tenemos que ser los primeros que nos cuidemos. Quinto puesto de las cosas que me hubiera gustado saber antes de hacerme vegana va un poco en conexión con estos dos últimos y es que, siempre hablando desde mi experiencia, eres muchísimo más consciente de lo que haces, de por qué lo haces, del mundo que te rodea. Yo creo que un denominador común a muchísimos de los veganos y vegetarianos que yo he conocido es que son súper concienciados con el planeta, con reducir residuos, con cuidar el medio ambiente y cuidar de lo que tenemos, y es algo que no me esperaba, pero realmente yo creo que esto que te lo va dando el propio estilo de vida que llevas, ¿sabes? Entonces ojalá haberlo sabido y haber sabido que este estilo de vida me iba a hacer ser una persona mucho más consciente de lo que hago y de por qué lo hago respecto a mi entorno. Y el último punto que conecta yo creo que un poco todo lo demás y es lo feliz y lo bien que me iba a sentir conmigo misma. Y esto es porque quizá cuando empiezas al principio del todo, tienes tus miedos, como es evidente y normal, tienes tus dudas de si podrás hacerlo, de si lo pasarás mal, de si será duro. Si yo hubiera sabido lo bonito y reconfortante que iba a ser para mí este proceso, porque se ajusta perfectamente a los valores y a lo que yo pienso y siento y a lo que yo quiero cumplir, pues seguramente muchos de esos miedos y de esas dudas hubieran desaparecido antes y yo hubiera estado más firme y más segura al principio de lo que estaba haciendo y de por qué lo estaba haciendo. Entonces nada, pues esto sería el conjunto de cosas que me hubiera gustado saber antes de hacerme vegana. Deciros que en mi canal de forma constante hay contenido vegano, a veces hay recetas, a veces hay que como en un día, hay vídeos como estos en los que hablamos un poquito más. Si estáis interesados o interesadas en este estilo de vida, tenéis curiosidad, queréis ideas y todo esto, os animo a que estéis conmigo y os suscribáis y hagamos un poquito de este viaje juntos. Por mi parte nada más, yo me despido ya, así que solo me queda deciros que un besazo enorme y cuidaos mucho.